Mi nombre es Manuel Morón, tengo 25 años y a ver, ¿qué significa para ti la preservación de las tradiciones culturales? Para mí es súper importante. Yo creo que las culturas bolivianas vienen de un origen súper súper profundo de nuestra historia. Eso me voy con los indígenas y todo con lo que conlleva eso. Y creo que la preservación de estas es fundamental, ¿no? Para sentirnos como bolivianos, para creernos a nosotros mismos. Y creo que desde ese lado es muy fundamental. ¿Cómo te sientes cuando ves que las tradiciones bolivianas están siendo olvidadas o alteradas? A veces sí puede pasar que entre nosotros los jóvenes como que un poquito ninguneamos estas culturas, pero al final yo siento que están siempre. O sea, al final las recordamos en algún evento familiar o en algún evento incluso carnavalero, ¿no? O en alguna fecha patriótica, pero, pero sí hay esa tendencia como incluso a tal vez a avergonzarnos de esas culturas que nos lleva a tratar de quitarlas de nuestra identidad, ¿no? Pero al final siento que siempre están, o sea, al final es como que la cultura prevalece. ¿Qué es lo más importante en la preservación de la cultura boliviana, en tu opinión? Yo creo eso, el tener una representatividad como boliviano, ¿no? El conocernos a nosotros mismos, el sentirnos orgullosos, el tener una complementariedad y un cariño hacia nuestras raíces, nuestro origen, nuestros antepasados. Y, y nada, creo que es importante justamente eso para conocernos a nosotros mismos y querernos a nosotros mismos, que tal vez nos falta bastante a los bolivianos, ¿no? El querernos a nosotros mismos sobre todo. ¿Cómo te gustaría que las nuevas generaciones se conecten con sus raíces culturales? Mm, aceptándolas, o sea, hay mucho autodesprecio, ¿no? Ante nosotros mismos, ante lo indígena, ante el idioma que he hecho aymara, guaraní, y es como que nos queremos despojar de eso muchas veces y nada, nos quedamos sin autenticidad, ¿no? Lo cual puede ser bastante grave. Pero a la vez igual hay mucha gente que trata de complementar diferentes tipos de culturas del exterior y lo complementa con lo indígena y me parece eso igual un camino muy lindo e interesante, ¿no? Que tal vez a veces es cuestión de solo ver lo que está a nuestro alrededor y, y nada, tener más observación, ¿no? Que sí hay harta gente joven que, le, que está innovando cosas interesantes. Bueno, sí, yo crecí en un entorno tal vez que muy clasista, que tal vez no tenía esa representatividad cultural boliviana, sí. Este, o por lo menos como que se lo dejaba muy de lado. Y sí, o sea, he tenido muchos amigos, compañeros que ningunean esas cosas, ¿no? Que les parece como algo súper bajo. Bajo básicamente es discriminación hasta racismo, ¿no? Entonces, desde ese sentido es triste pero igual, digamos, a mí me ha pasado, o sea, es algo que le llega a mucha gente, a todos, ¿no? Porque es algo, a veces la globalización te enseña a,
a despreciar lo que uno es, ¿no? Entonces es bien complejo. Pero sí, o sea, eh, hay como, muchas veces pasa que hay esa distancia, ¿no? Entre la cultura boliviana y la cultura globalizada, ¿no? Hay como esa rivalidad muchas veces en jóvenes igual, ¿no? Bastante. ¿Escuchas críticas o elogios por las acciones que tomas en defensa de la cultura? Muchas críticas, sí. Eh, Muchas veces la cultura se lo ve como algo occidental y europeo y entonces se llega a despreciar la cultura nuestra, ¿no? Tal vez la cultura indígena, ¿no? Que tiene su propia esencia. Uh, y no es por tal vez ningunear a la cultura occidental, sino que al final las dos culturas tienen su esencia y se complementan. Pero sí, digamos, hegemónicamente hay una tendencia a valorizar la cultura occidental y ningunear eh, a la nuestra, ¿no? Entonces, a veces cuando mucha gente eh, revalida la cultura boliviana, las tradiciones bolivianas, a veces un poquito los académicos o la gente del arte más elitista llega a ningunear ese tipo de arte, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En todo, en el arte, en la música, en las danzas, en muchas cosas. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación y y las redes sociales en la promoción de las tradiciones culturales? Muchísimo. Yo creo que mucho la comunicación educa más que la escuela en estos tiempos y cada opinión, sea quien sea, cualquier comunicador, periodista, influencer o lo que sea, tiene su peso, ¿no? En la opinión pública y en el pensamiento de la gente, así que es bastante, es una responsabilidad muy seria por más de que no parezca, pero lo es. ¿Qué ve? ¿Qué cambios has notado ¿Qué cambios has notado en la forma en que las nuevas generaciones se relacionan con la cultura boliviana? En el buen sentido es eso que se complementa otras culturas de la historia con nuestra cultura, o sea, porque al final cada cultura siempre se va armando, ¿no? Eh, Entre diferentes regiones, ¿no? No es así siempre que es una así una cultura así que nace de la nada, son tejidos que se van llevando en la historia y pasa bastante acá en este tema igual, ¿no? Que muchas veces alguna cultura boliviana se relaciona tal vez, no sé, con el rock and roll, digamos, o con la música electrónica y llegan a fusionarse cosas bien lindas, así que en ese sentido, bien, bien. Y, pero igual, digamos, si uno no tiene conciencia, también pasa mucho en las nuevas generaciones que ya llegan a, a despreciar, ¿no? La cultura boliviana, que ya que no les guste no pasa nada, ¿no? Pero ya cuando se llega al desprecio creo que ahí hay un problema de identidad y de respeto hacia nuestros orígenes. Pese a esfuerzos gubernamentales o de organizaciones para apoyar la preservación cultural, sí hay,
esto es bien complejo y paradójico porque hay en lo gubernamental o a veces y en organizaciones, más o menos depende de quiénes están de autoridades o sí, depende, pero, pero lo que pasa es que siempre es difícil luchar contra la globalización, ¿no? Entonces a veces, digamos, en lo gubernamental se enfoca en lo que está, en lo que mueve dinero, en el negocio, y a veces un poquito se puede olvidar de reforzar, ¿no? La tradición boliviana, que tal vez se lo puedas reforzar de maneras más creativas e innovadoras, ¿no? Pero es una lucha constante con la globalización. ¿Cómo se representan las tradiciones bolivianas en los medios, festivales o actividades culturales? Mm, veo que sí hay, sí, veo en la televisión, sobre todo, en redes sociales igual. Eh, hay, hay mucho de innovaciones culturales, o sea, en complementar diferentes culturas, eso que hablaba antes. Pero, o sea, hay que verlas, o sea, es como que si no estás dispuesto a ir en contra de tu instinto, que tal vez la cultura del capitalismo así te lleva, ¿no? A, a ir por ese camino, te ciega a ver justamente tal vez estas tradiciones bolivianas, ¿no? Y a pesar de que haya buena propaganda, se te va a ver, o sea, se te va, o sea, o sea, te ciegas, ¿no? No lo ves. Entonces, es como, es como una lucha interna igual, ¿no? Eh, a pesar de que siempre se pueda mejorar los medios para promocionar la cultura boliviana, igual, aunque se haga un buen trabajo, como dije antes, hay que tener una visión más profunda para verlas porque la globalización siempre es muy fuerte en los medios, ¿no? La cultura hegemónica, ¿no? Occidental o de Estados Unidos, así es como que siempre es bien fuerte y a pesar de que puede haber varios medios que promocionan algo distinto, ya el sistema te hace que no lo veas, ¿no? Más que todo eso, a eso me voy. ¿Con qué frecuencia hablas sobre la importancia de la cultura boliviana con amigos, familiares o colegas? Muy poca, porque, como te digo, hay jóvenes así bien comprometidos con la cultura boliviana, pero así en el día a día a mí me pasa que cuesta bastante. A veces es como que ya mejor no hablar porque no te van a dar ni bola, así que en ese sentido es difícil, ¿no? Que al final sí la tienen, como dije en una respuesta anterior, que al final la sienten, pero es como que cuesta, o sea, la sienten cuando hay algún evento importante, así, ¿no? Y ya como que se abren, digamos, ¿no? A la cultura boliviana. Pero así hablar cotidianamente a veces cuesta porque es como que se siente que no les interesa. ¿Participas activamente en actividades de preservación cultural, festival, talleres, charlas? No, no, así activamente no participo. Sí voy más de lo que iba antes, pero no así que organice o que esté presentando algo, no, por el momento no me pasa. ¿Qué acciones concretas tomas para promover y enseñar sobre las tradiciones culturales? El ir para mí es ya un paso en en mi integridad, porque más que todo por hacerlo o sea, más que todo hacerlo no sé, porque es correcto, lo hago sobre todo para conocerme a mí mismo y conocer mis raíces de mis antepasados y también lo que soy el día a día, por más de que
tal vez mucho tiempo está cegado. El ya ir así a presentaciones de música, de arte, em, de baile, em, eso para mí ya es un avance, ¿no? Sí sé que podría dar más, pero es un avance. ¿Cómo involucras a las nuevas generaciones en la preservación de las tradiciones? Es como se respondía en el anterior, ¿no? Es como que sí hay bastantes jóvenes que innovan bastante lindo y te diría hasta increíble, pero sí hay una gran cantidad igual, hay una esencia cultural de como que de alejarnos de esa cultura, ¿no? Lo cual está mal, eh, pero es algo que pasa por cómo está organizada esta sociedad, ¿no? Pero es una sociedad global, más diría, ¿no? Este, eso. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentas al tratar de preservar las tradiciones culturales? La indiferencia de muchos amigos, así, ¿no? Que ya literal, o sea, ya ni se dan tal vez el gusto de escuchar, tal vez, ¿no? Cuando tratas de un poquito de valorar estas culturas y a veces cansa eso y es un desafío porque a veces uno no quiere quedar mal o no quiere generar mala onda, ¿no? Pero bueno, es parte de la lucha de ser fiel a uno mismo, yo creo, al final. ¿Te preocupa que algunas tradiciones estén desapareciendo debido a la globalización o el cambio social? Sí, puede preocupar, este, pero al final es interesante porque la globalización, por más de que tal vez da la sensación de que puede tumbar, no sé, otras culturas, al final la globalización igual necesita de esas culturas para generar nuevos sonidos o representaciones interesantes, ¿no? Entonces, por un lado sí me preocupa, pero por el otro sé que nos necesitan. Y de ahí vienen, ¿no? Esas innovaciones artísticas de las que hablaba anteriormente. ¿Cómo lidias con la falta de apoyos de cursos para la preservación cultural? Em, sí, a ver, o sea, a ver qué me pasa, a ver algún ejemplo tal vez concreto. A ver, digamos, con el alcalde de ahora me pasa mucho que siento que mucho hace eventos, no sé, como tipo en Navidad, como parecernos a Estados Unidos, así cosas bien raras, digamos, ¿no? Este, o, o como mucho enfoque a lo internacional, ¿no? Que al final está bien y se puede decir que al final se necesita, ¿no? Para el negocio y para que entre plata a la ciudad, ¿no? Pero creo que él así, y yo siento como que no está dándole la importancia necesaria, así como para fomentar así de una manera más potente la cultura boliviana, ¿no? Que más se está enfocando como en lo que hablaba, ¿no? En la típica cultura así hegemónica, no sé, tipo de Estados Unidos y así, ¿no? Me da esa sensación. Entonces, por un lado, sí, desde ese lado preocupa. eh, y seguramente la alcaldía igual hace eventos así em, sobre la cultura boliviana, ¿no? Pero más pequeños, ¿no? Y, o sea, y tal vez no como lo que se necesita. Entonces, está bien, se entiende que a veces se necesita fomentar la globalización para, para que le entre plata a la ciudad, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, muchas veces realmente se deja muy de lado la cultura boliviana, a pesar de que se haga actividades del mismo gobierno, del mismo gobierno de la ciudad.
Entonces, sí, desde ese lado creo que falta más apoyo y creatividad, se podría decir. Bueno, ahorita no estoy apoyando, pero por supuesto en lo económico, eh, que las instituciones sean más comprometidas en lo económico, en lo organizativo, en todo ese tipo de cosas y que por lo menos no lo hagan difícil, ¿no? Para los que quieran crear contenido, digamos, ¿no? Artístico. Y eh, artístico e identitario, ¿no? Que no lo hagan tan difícil en la burocracia, las autoridades, eso sobre todo, ¿no? Es un apoyo importante porque siempre amigos artistas que trabajan de esto siempre tienen problemas con eso, ¿no? Con el apoyo de la alcaldía o del gobierno y más que todo eso, que nada, que haya un compromiso más serio. ¿Qué recursos te ayudarían a enseñar o a difundir las tradiciones culturales de forma más efectiva? Económicos, económicos más que todo, lo que decía. Sí, sí. Recursos económicos y proyectos, ¿no? Que muchas veces eso falta. ¿Qué tipo de alianzas o colaboraciones te gustaría establecer para fortalecer tu labor en la preservación cultural? Eh, a ver, siempre ayuda de todo, ¿no? Pero siempre es bueno eh, que se fomente, yo creo, desde, desde el Estado, desde el gobierno municipal, desde la gobernación, siempre es bueno tener ese tipo de alianzas, ¿no? Porque al final, pese a todo, te puede dar em, te puede dar hartas visualizaciones, ¿no? En la sociedad, así. Y es y es más realizable, ¿no? Para tal vez artistas eh, que trabajan de esto, que la luchan día a día, ¿no? Sobre todo haría ese tipo de alianzas, ¿no? Más allá de que pueda ser un gobierno bueno o malo, el tener esas alianzas ya da un espacio cultural en la Bolivia, ¿no? Porque al final uno odia, ¿no? Al Estado. eh, el luchar por entrar a, a que se divulgue por ahí es importante, yo creo, ¿no? A pesar de que, bueno, a pesar de que no hay mucho apoyo, pero es una lucha, es como paradójico, ¿no? Y hay un contraste, pero sí, sí, sobre todo eso. Porque ya unirse con empresas, o sea, está bien, o sea, está súper bien, a veces funciona muy bien, pero ya con empresas ya es más selectivo tal vez, ¿no? Entonces ahí es un poquito más complicado para la masa artística. Y, y nada, eso. Tiene que haber un proyecto social para que esto vaya mejorando cada día a día.